Bienvenidos, queridos inversores. Estamos en un nuevo episodio de XTV Talks. Ahora vamos a estar repasando una de las series más importantes, aquí el quiebre del Banco de Inglaterra por George Soros, o eso es lo que se habla, ¿cierto? Esa es la historia que vamos a estar contando, así que vamos a revisar los puntos más importantes, quiénes son los involucrados y también las conclusiones que podemos sacar de esta historia. Estamos con Ignacio Mieres, que obviamente nos va a dar su experiencia o su análisis, ¿cierto? De lo que podemos demonstrar de esta historia. ¿Qué tal, Gonzalo? Exactamente. De hecho, a veces vemos que esta historia que tiene un perfil que es muy distinto a la de los otros inversores. Generalmente escuchamos a Warren Buffett, inversión en valor, historias de trading. Acá nos vamos directamente a un enfoque macroeconómico. La idea es que, igual que todos los capítulos, podamos sacar esta reflexión, entender quién es George Soros y también quiénes estuvieron dentro de la idea, en donde vamos a sacar como conclusión que esto no fue de adivinar, sino más bien que fue de analizar, ver asimetrías y cómo la macroeconomía logró ayudar a identificar este escenario que es el gran trade de George Soros. Claro, esta es una de las historias más potentes, digamos, y son ciclos que se van repitiendo. O sea, esta es una escena que pasó en otro contexto, ¿cierto? Con otro tipo de instrumentos, pero es algo que suele ir pasando, son ciclos que va pasando la economía. Nosotros sabemos ya que a esta altura eh, existen estos tiempos de auge, existen los tiempos de recesión, los soft landing, los hard landing, y hay episodios en donde la economía tiene distintas aristas que están colapsando y cuando llegan a estos puntos críticos son solamente algunos que logran darse cuenta antes de tiempo y tomar una decisión de inversión un poco más fundamentada. Ya, en este caso, los protagonistas, George Soros, un inversor y fundador de Quantum Fund, obviamente con grandes sumas de rentabilidad y beneficios, por sobre todo en este episodio que es lo más relevante que vamos a estar hablando, ¿cierto? Stanley Druckenmiller, que prácticamente fue clave también dentro de esta historia, ahí lo vamos a desmenuzar un poquito más, y el contexto macro que estábamos ahí con las principales aristas de Inglaterra. Esto se remonta en los años 90, ¿cierto, Ignacio? Creo que es interesante acá poder matizar que justamente son dos personas, George Soros y Stanley Druckenmiller, dos de los grandes inversores con mejor rentabilidad, pero generalmente nosotros nos centramos en George Soros. Y acá vamos a descubrir que no fue George Soros quien lo ideó, si bien es quien llevaba el fondo, fue Stanley Druckenmiller que logró ver esta simetría. Y acá creo que lo más relevante para los inversores es que hay distintos tipos de inversión. Está el inversor macroeconómico, que es justamente lo que nos vamos a centrar acá, o también llamado global macro. ¿Qué se trata de esto? Entender el ciclo económico, ver cómo están las variables y buscar asimetrías. Es decir, cuando comienzas a ver que las variables te apuntan a algo, pero los activos hacen algo diferente, es justamente lo que lograron identificar y lograr esta gran inversión que vamos a detallar en minutos. Sí, hay algunos conceptos que hay que ir repasando. O sea, aquí lo crítico, ¿cierto?, de la época, que era una inflación que venía azotando la zona euro, muchos cambios que eran de corto plazo, de mediano plazo, como el mecanismo europeo de tipo de cambio, ya en donde se incorporaron en países de la zona, de esa región, con la intención de mantener estable las monedas de la región, valga la redundancia. Y aquí hubo una especie de colapso, hubo una especie de salida que obviamente obligó al Banco de Inglaterra a tomar decisiones desesperadas, como subir la tasa de interés. En el mismo día hubo un cambio en la tasa de interés al 10%. De hecho, fue tan grande el fenómeno que pasó que no se pudo contener, que tuvo que desplazar la tasa de interés al 15% en un día. Imagínate aquí con la Reserva Federal, con los fenómenos que tenemos hoy día, 0,25 o 25 puntos básicos son los que se están moviendo. Aquí ya eran 200 solamente de una pasada. Entonces, ¿qué es lo que pasó, Ignacio? ¿Cuál fue el shock? Aquí, por ejemplo, en la pauta, en la minuta, tenemos la reunificación de Alemania, eso generó una presión inflacionaria. El Reino Unido ya venía con ciertos problemas de tipo de cambio, de interno. Entonces, ¿qué eran esos problemas internos que estaban azotando en la zona euro? Es importante que detallemos el contexto macroeconómico de cómo surgió todo esto, porque como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces,
quizás hay evidencia en que podamos encontrar. Y todo esto surge en la década del 90, años 80, 90, donde vemos que se busca unificar Europa. Ya veíamos que previo a la realización del euro, de que todos tuvieran una moneda en común, veíamos que se sufría de alta volatilidad de la divisa. Y si algo hemos aprendido es que la volatilidad de la divisa tiende a generar un escenario inestable en la economía. Entonces se creó un nuevo mecanismo, el ERM, que buscaba tener un rango en que podían oscilar las divisas. Esto fue previo a que conociéramos el euro. El problema es que veíamos que las economías tenían diferente situación. En este caso, quedaba a merced de Alemania, y Alemania necesitaba un contexto de estabilizar su moneda, subir las tasas de interés. En 1990 se une Reino Unido, pero el Reino Unido tenía una situación muy distinta, que era tener que buscar la estabilidad de tasas, no seguir subiendo las tasas. Entonces vimos que este contexto en que Alemania necesitaba subir las tasas y Reino Unido necesitaba mantener las tasas o incluso bajarlas, generó esta inestabilidad en donde justamente Stanley Druckenmiller fue quien identificó una política monetaria que no era viable. Y creo, Gonzalo, que justamente esto habla también del fenómeno latinoamericano. En Latinoamérica se plantea el escenario de, oye, ¿por qué no unificamos todo en una divisa? Pero cuando comenzamos a ver cada economía, la realidad es muy distinta. Claro, eso es muy importante que hay que considerarlo y que me llama mucho la atención. Recuerden que en este tiempo no existía el euro todavía. Son en estos factores en donde se logran detectar qué punto está por estallar o qué está sobrevalorado, que eso principalmente fue lo que pasó con la libra, que tenía un nivel de sobrevaloración que no era viable. Imagínate las economías que se quieran mover todas en conjunto, cuando unas tienen ciertos problemas, tienen una geografía distinta, tienen un ciclo distinto y tratan de manejar todo en conjunto y ahí empiezan a surgir estos colapsos o estos shocks que al final terminan por colapsar la economía. Eh, ¿Qué riesgo sistemático presentó ahí el Reino Unido o de la época, Ignacio, que me interesa tanto saber y que fue el punto de detección, ¿cierto? Hablemos un poquito de tipo de cambio, la tasa de interés que fue subiendo, ¿cierto? Pero que no era sostenible para la economía, ¿cierto? Están en un escenario súper complejo, o sea, si seguíamos subiendo la tasa de interés, ya le hacíamos un daño, un deterioro a la economía que era en un punto de no retorno, y también la libre movilidad del capital, o sea, ¿qué estaban pasando ahí con las divisas, con las entradas, salidas de capital? Ahí tú nos puedes hablar un poquito mejor. Básicamente lo que tuvimos es una paradoja macroeconómica. Se buscaba contener el tipo de cambio y libertad de la tasa de interés. Y vemos que en macroeconomía esto no era viable. ¿Qué es lo que pasó? Llega Alemania, el Banco Central, Bundesbank, y dice, hey, necesitamos contener la inflación, subamos las tasas. Bueno, eso llevaba a que la libra tuviera que forzosamente subir las tasas, pero mantener a raya la libra. Y eso empezó a generar ciertos desequilibrios. Desequilibrios que más adelante George Soros y Stanley Druckenmiller van a identificar en cómo podían beneficiarse en esta operación que es una de las más rentables que se conoce. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? Bueno, entonces estamos identificando la tesis de inversión, en específico la Trinidad Imposible, que es prácticamente la que se está aplicando aquí en la economía del Reino Unido de esa época, en donde tenían tres factores que no pueden estar ocurriendo simultáneamente a la vez, que era tener un tipo de cambio fijo, tasas independientes, ya tasas que se manejen al nivel óptimo, y la libre movilidad del capital. Aquí la economía del Reino Unido trató de mantener la primera y la tercera, pero inevitablemente tenía un conflicto muy evidente con la tasa de interés, porque necesitaba seguir posicionándola sin hacer daño en la economía, y es ahí donde estaba la piedra de tope, en donde defender la libra significaba en ciertos casos comprar con mayores recursos, lo que también terminaba dañando las reservas que son finitas, y por otro lado también los niveles de créditos que iban presentando la economía, que no lo dejaba avanzar ni tampoco lo dejaba con una holgura económica para poder resolver este escenario. Más profundo, Ignacio.
Sí, creo que acá se da a identificar la asimetría del problema macroeconómico, justamente como bien lo planteabas, las reservas son finitas, iba a llegar a un punto que se iba a debilitar tanto la libra, en donde iban a tener que subir más las tasas. Las tasas tienen un coste político, en donde vemos que la sociedad comienza a reclamar esa restricción que se está viendo en el crédito, y es justamente esa asimetría donde se identifica que hey, esto no se puede mantener, van a tener que subir las tasas más, pero eso significa una depreciación en torno al aparato político, lo que pueda generar un colapso en la libra, o directamente acabar las reservas, que también trae una degradación de la moneda. Entonces, pareciera ser que uno puede decir, hey, pero esto era claro. Sí, evidentemente. Lo que sucede es que se llegan a puntos a nivel macroeconómico que uno dice, tiene que caer, van a subir las tasas, pero tiene que caer, se va a devaluar la moneda. Pero el punto que acá donde hay mayor valor agregado es que identificaron ese problema. Es decir, hey, esto está sucediendo, no tiene que suceder, y es donde se empezó a armar la estrategia. Que como comentamos al principio fue Stanley Druckenmiller y dice, hey, veo esta asimetría, creo que la libra no debería valer esto, por lo que armemos una estrategia para poder beneficiarnos de un posible colapso de la libra esterlina. Sí. Es impresionante cómo desde esas épocas ya existía esa mentalidad de poder aprovecharse de algún tipo de cobertura inmediata, ¿cierto? O sea, el concepto del trader también viene desde hace mucho tiempo, quizá con la tecnología hoy día, con los instrumentos que son más modernos. Hoy día se puede hacer en fracción de segundos una operación de cobertura, pero en esos tiempos conllevaba un proceso mucho más contundente. Y eso es lo impresionante de esto, que para nosotros son prácticamente los estandartes, ¿cierto? Son el máximo nivel de inversor, que hoy día ya ellos ya llevan 40 años de recorrido, gozando también de los beneficios de haber hecho este tipo de operación. Estamos hablando de una rentabilidad de 10.000 millones de dólares para el fondo, con un rescate de beneficio de George Soros de 1.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cifras muy exorbitantes. Pero sin irnos más allá del contexto, prácticamente lo que hizo George Soros fue tomar un derivado para apostar hacia la baja de la libra. Y es por eso que esa señal de cobertura, que es la que estamos viendo ahora, es la que tenemos que ir desmenuzando. Así que en el concepto de short, en este escenario, ¿qué pasó con la libra? Bueno, acá ya se había identificado el problema. Vemos que en 1992 llega a aceptar George Soros en su fondo la estrategia que venía de Stanley Druckenmiller, básicamente lo que hablamos anteriormente. Banco de Inglaterra está llevando artificialmente las tasas altas, está agotando las reservas, y hagamos un corto, que para que entendamos en simple es vender un activo que no tienes para devolverlo en un futuro cercano. ¿Y cuál era este activo? Hablamos de la libra esterlina. Apostaron contra la libra, vendiendo libra, manteniendo monedas más fuertes que se podían apreciar, porque apostaban a que estaba cometiendo un error el Banco de Inglaterra. Y efectivamente fue así. Vimos cómo subió las tasas del 12% a en torno al 14%, en donde seguía presionándose, y en ese contexto ellos tenían pérdidas debido a que se estaba apreciando la libra. Luego llega el anuncio de emergencia, ya conocido como el miércoles negro. Llega el Banco de Inglaterra y anuncia solamente que va a subir la tasa al 15%. Sin embargo, no puede llevar a cabo, vemos que no tiene reservas y ocurre el gran colapso de la libra esterlina. Y es acá donde se materializa que lograron quebrar el Banco de Inglaterra, que no fue como tal, no quebró, sí se vio presionado ante estos movimientos en un contexto que la política monetaria no iba en línea, los objetivos de control del tipo de cambio tampoco iban en línea, y en este caso, gracias a la exposición que tuvo el fondo, es donde pudo amasar esta gran riqueza. Sí, algo muy fuerte que pasa con este colapso es que mucha gente que tenía su dinero refugiado, ¿cierto?, en libras, perdieron prácticamente todo, no pudieron optar a terminar los pagos con la vivienda, la inversión se trabó y estuvo en colapso prácticamente toda esa temporalidad. Entonces, no es que George Soros haya roto o haya quebrado el Banco de Inglaterra. Es una speech que se habla, pero en realidad
es que se aprovechó de esta situación de crisis para poder beneficiarse. Es muy parecido a lo que pasó con Michael Burry con la crisis subprime. Obviamente esto fue mucho antes, pero para que vayan entendiendo también es apostar en contra del mercado, apostar en contra de una burbuja, movimientos grandes en el mercado y poder desarrollar, esto fue de forma inmediata, o sea, fue en una jornada que pudo tener ese beneficio. Y eso es lo interesante y es eh, lo, lo que queda en la historia, ¿cierto? En ese registro. Así es, esto llevó a la respuesta inmediata del Banco de Inglaterra, que de hecho por eso sí se del quiebre a tomar otra política monetaria, una política monetaria más flexible anclada a la inflación, y que es lo que nos recuerda ahora. De hecho, nosotros asociamos como inversores, no, si sube la inflación se va a intervenir la política monetaria. Esto ya pasó anteriormente, de ahí surge este pensamiento económico. Entonces, lo que sucedió es que pasaron del 10 al 12%, del 12 al 15% en un anuncio, no se llevó a cabo, colapsó la libra y en este caso es donde se hizo la fortuna de este récord de la ganancia en un trade de 1.000 millones de dólares, lo que generó este granito. Pero justamente creo que la reflexión está ahí en que las asimetrías que se identificaron son ahora la respuesta que estamos ocupando. Y al igual que el primer episodio, es donde nos empieza a dar ciertas señales de cómo ir orientando y que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que esto tiende a replicarse, tiende a suceder y es donde el labor tiene cada uno de los inversionistas identificar en qué punto está. Bueno, muy interesante el tema, obviamente es muy entretenido ver un poquito de historia, qué es lo que ha hecho el mercado y ver también cómo ha evolucionado. Y para que sepan o para que vayan entendiendo, siempre pueden ir ocurriendo oportunidades de inversión. Imagínate hoy día, Ignacio, con la inteligencia artificial, es otro ejemplo de escenario que también puede ser interesante, ver cómo también los ratios se han prácticamente disparado. Hoy día vemos ratios de valoración mucho más elevados pero que se capitalizan también. Entonces, por mucho tiempo se preguntó si podía ser una burbuja y que probablemente sea un escenario muy parecido, aunque con un poco más de auge, ¿cierto? Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, la tecnología es un poquito más potente. Entonces, no sé qué opinas a ti, si las tesis de inversión pueden surgir en estos escenarios. Sí, o sea, partir de la base que todo es cíclico, todo tiene componentes que se van repitiendo. En este caso, por ejemplo, toda revolución, el 73% de la revolución ha traído consigo un proceso de burbuja. ¿Se puede identificar el proceso de burbuja? Es complicado. De hecho, se tiende a perder más dinero intentando capturar una burbuja, el techo de una burbuja, pero sí es importante que vayan viendo ciertas variables, en donde creo que en próximos capítulos podemos ir abordando esto y desde ya, si quieren, pueden ir dejando su recomendación en los comentarios, pero yo me iría con eso, que todo es un ciclo y la habilidad que tenga que desarrollar el inversor es cómo el contexto actual lo utiliza para poder armar una tesis a futuro. Muy bien, yo me quedo conforme, yo creo que este capítulo fue muy entretenido. Les dejamos en la descripción del video los foros o los links para que puedan seguir viendo nuestro contenido y formar parte de nuestra comunidad en XTV. Así es, muchas gracias por su apoyo y recordar, si quieres un tema, puedes dejarlo en la descripción, en los comentarios de este capítulo.